3 meses después de perder a su bebé, Paloma todavía producía leche que nadie necesitaba. Entonces, un guerrero apache apareció con un hijo moribundo pidiendo ayuda. Cuando ella tomó a ese niño en sus brazos, ninguno imaginaba que ese acto de compasión cambiaría sus destinos para siempre. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El sol de 1872 caía como una maldición sobre las tierras del norte de México, donde el viento no traía alivio sino recuerdos que nadie pedía. San Gregorio del Norte era un pueblo pequeño, polvoriento, olvidado por Dios y por los mapas. Inés Montoya bajó de la carreta con un baúl que pesaba menos que su corazón. Tenía 27 años, pero caminaba como si cargara 40. La muerte de su marido, 3 meses atrás, en circunstancias que nadie le explicó, le había dejado la mirada vacía y las manos temblorosas. El vendedor del barraco era un hombre con más dientes faltantes que presentes. Le mostró el lugar sin mucha ceremonia. Las tablas gemían al pisarlas. El adobe se deshacía en algunos rincones. El techo dejaba entrar más luz de la que debía. «Es lo que hay por ese precio», dijo el hombre escupiendo al suelo. Inés no respondió. Solo asintió y pagó con las pocas monedas que le quedaban. Cuando el vendedor se fue, el silencio del barraco la envolvió como una manta húmeda. Se sentó en el suelo de tierra, abrazó el baúl y cerró los ojos. No lloró. Hacía tiempo que no lloraba. El llanto era para quien todavía sentía algo, y ella se había vaciado completamente en el camino. La primera noche durmió sin soñar. La segunda también. Pero la tercera noche, mientras remendaba un trapo bajo la luz débil del candil, escuchó un ruido. Vino del rincón más oscuro del barraco, donde las tablas formaban un hueco entre la pared y el suelo. Pensó en ratas. Se levantó con el candil en alto, acercándose despacio. El ruido cesó. Entonces vio los ojos. Eran grandes, negros, asustados, ojos de niño. Inés retrocedió sin hacer ruido, el corazón golpeándole el pecho como un tambor. Los ojos desaparecieron en la oscuridad. Pasó el resto de la noche despierta, sentada contra la puerta, escuchando. Hubo pasos ligeros, un suspiro, el crujido de las tablas. Al amanecer, dejó un pedazo de pan sobre la mesa. Salió a buscar agua al pozo común. Cuando regresó, el pan había desaparecido. Los días siguientes fueron iguales. Inés dejaba comida. La comida desaparecía. El niño permanecía en las sombras, invisible pero presente. Una tarde, mientras cosía, Inés comenzó a hablar en voz baja, como si hablara consigo misma. «No tengo mucho que ofrecerte. Apenas tengo para mí. Pero lo que hay puedes tomarlo». Silencio. Luego desde la oscuridad una voz pequeña. «Tengo sed». Inés se levantó sin hacer movimientos bruscos, llenó una taza con agua y la dejó cerca del rincón. Esperó. Una mano pequeña, sucia, salió de las sombras y tomó la taza. La mano desapareció. Inés volvió a sentarse. «¿Cómo te llamas?» La respuesta fue apenas un susurro. «Turo». Inés asintió aunque el niño no pudiera verla. «Yo soy Inés». Durante las siguientes semanas, la distancia entre ellos se fue acortando. Turo comenzó a mostrarse durante el día, siempre alerta, siempre listo para huir. Tenía alrededor de 7 años, la piel morena, el cabello negro y enredado, la ropa destrozada. Y en los brazos, cicatrices finas que parecían marcas de cuerdas. La primera vez que Inés intentó tocarlo, Turo retrocedió tan rápido que golpeó la pared. Inés no volvió a intentarlo, pero dejó de esconderse. Comenzó a moverse con naturalidad, preparando comida, cosiendo, barriendo. El niño la observaba desde su rincón, aprendiendo que no todos los movimientos eran amenazas.
Un mediodía, mientras Inés preparaba tortillas sobre el comal, Turo se acercó. Se sentó a 2 pasos de distancia. Inés le pasó una tortilla caliente sin mirarlo. El niño la tomó y comió en silencio. Fue el primer paso. Don Fabián, un vecino viejo que vendía leña, apareció una tarde. Era el único en el pueblo que le hablaba a Inés sin desdén. «Este barraco», dijo mientras dejaba la leña, «perteneció a un hombre que trabajaba para don Evaristo Villalba. El hombre desapareció hace 2 años. Nadie sabe qué pasó con él». Inés agradeció la leña y cerró la puerta. No le dio importancia a la historia. Tenía suficiente con sus propios muertos, pero una noche Turo enfermó. La fiebre lo atacó de repente. El cuerpo del niño temblaba tanto que las tablas crujían bajo él. Inés lo cubrió con sus propias mantas. Le dio agua poco a poco. Le puso trapos húmedos en la frente y por primera vez, desde que su marido murió, rezó. No sabía a quién rezaba ni si alguien escuchaba, pero las palabras salieron solas, desesperadas. Al amanecer, la fiebre cedió. Turo abrió los ojos y miró a Inés con algo que ella no había visto antes en él: confianza. «Gracias», susurró el niño. Inés sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No era dolor, era algo distinto, algo que había olvidado que existía. Las semanas pasaron como agua entre piedras. Inés cosía para las mujeres del pueblo y con lo poco que ganaba compraba frijoles y harina. Turo ayudaba en silencio, recogía leña, arreglaba pequeñas cosas. No hablaba mucho, pero su presencia llenaba el barraco de una manera que Inés no sabía explicar. Una mañana, 3 hombres a caballo se detuvieron frente al barraco. Llamaron a la puerta con rudeza. Inés salió, secándose las manos en el delantal. «Buscamos a un niño», dijo el que parecía el líder. Tenía cicatrices en el rostro y una mirada que no prometía nada bueno. «Un mestizo fugitivo. Dicen que anda por estos rumbos». «No he visto a ningún niño», respondió Inés sin parpadear. El hombre la miró con desconfianza, pero no insistió. Los 3 se fueron levantando polvo. Inés regresó al barraco. Turo estaba escondido bajo las tablas sueltas del piso, temblando. Inés se arrodilló junto a él. «No dejaré que te lleven». El niño la miró con ojos que habían visto demasiado. «Me van a buscar siempre. Entonces los enfrentaremos siempre». Esa noche, Turo habló más de lo que había hablado en semanas. Le contó a Inés que el hombre que vivía antes en el barraco lo había traído ahí. Le dijo que era hijo de un hacendado, don Evaristo Villalba, y de una mujer apache, que cuando el hacendado descubrió la verdad, mandó esconderlo, que el hombre que lo protegía desapareció una noche y nunca volvió, que desde entonces él vivía escondido, esperando que alguien viniera por él. Inés escuchó sin interrumpir. Cuando el niño terminó, ella le puso una mano en el hombro. Turo no se apartó. «Ya no estás solo». Los días siguientes trajeron tensión. Hombres rondaban el barraco por las noches. Inés los veía desde la ventana, sombras que se movían entre las casas. Comenzó a dormir con un cuchillo bajo la almohada. El metal frío contra sus dedos le recordaba que todavía podía defenderse, que todavía tenía algo por lo que luchar. El pueblo entero parecía haber cambiado. Las mujeres que antes la ignoraban, ahora la miraban con algo peor que desprecio: curiosidad. Querían saber qué hacía sola en ese barraco maldito. Querían confirmar los rumores que don Fabián, sin quererlo, había comenzado a esparcir. «Dicen que hablas sola», le dijo una mujer en el mercado, fingiendo compasión. «Rezo», respondió Inés, sin levantar la vista del maíz que examinaba. «Ah, claro». La mujer se alejó, pero Inés sintió su mirada clavada en la espalda como un cuchillo. Compró lo necesario y regresó caminando rápido. El sol pegaba duro. El polvo se metía en los ojos. Y el miedo
Ese miedo nuevo que había aprendido a conocer le apretaba el estómago. Una tarde, mientras lavaba ropa en el arroyo, un hombre apareció. Era diferente a los del pueblo. Caminaba sin hacer ruido. Tenía el cabello largo y negro, la piel bronceada, los ojos profundos como pozos. Se detuvo a cierta distancia, respetando el espacio. «Busco a un niño», dijo en español con acento marcado. Inés apretó la ropa mojada entre las manos. El agua goteaba sobre sus pies descalzos. «No sé de qué hablas». El hombre la estudió en silencio. No había amenaza en su mirada, solo cansancio. «Me llamo Nocaí. El niño que buscas es hijo de mi hermana. Fue llevada por la fuerza hace años. Ahora está muerta. Pero antes de morir, me dijo que su hijo vivía». Inés sintió que el mundo giraba. Miró al hombre a los ojos, vio dolor ahí. «Y verdad. Si te lo doy, ¿qué le harás?» «Protegerlo. Es mi sangre». Inés no respondió de inmediato. Recogió la ropa lentamente, dándose tiempo para pensar. El hombre esperó sin moverse. Cuando ella comenzó a caminar hacia el barraco, él no la siguió. Se quedó junto al arroyo, mirando el agua correr. Esa noche, Inés le contó a Turo sobre el hombre. El niño palideció, sus manos temblaron. «¿Me vas a entregar?» «No, pero él tiene derecho a conocerte». «¿Y si me lleva?» Inés lo miró. El niño había crecido en esas semanas. Ya no era la sombra asustada del rincón. Tenía color en las mejillas, fuerza en los brazos, pero seguía siendo un niño y seguía teniendo miedo. «No dejaré que nadie te lleve si tú no quieres ir». Al día siguiente, Nocaí apareció cerca del barraco. Inés salió con Turo. El hombre miró al niño durante un largo momento. Había algo en su expresión que Inés no había visto antes en ningún hombre, ternura mezclada con dolor. Luego se arrodilló para quedar a la altura del niño. «Tu madre se llamaba Ayllana. Tenía tu misma mirada». Turo dio un paso hacia él, luego otro. Nocaí no se movió. Dejó que el niño se acercara a su ritmo. Cuando Turo estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano. El niño la tomó con cautela. Los dedos del hombre eran callosos pero suaves. «¿Me parezco a ella?» «Mucho». Inés observó la escena con el corazón apretado. Sabía que algo estaba cambiando y no podía detenerlo. Ni siquiera estaba segura de querer hacerlo. Nocaí comenzó a visitarlos. Llegaba al amanecer con leña cortada, reparaba el techo sin que nadie se lo pidiera, le enseñaba a Turo a identificar plantas en el desierto, a seguir rastros de animales, a escuchar el viento. Hablaba poco, pero su presencia era sólida, confiable, como una roca en medio de la tormenta. Los habitantes de San Gregorio lo miraban con desconfianza, se apartaban cuando pasaba por el pueblo, las madres apartaban a sus hijos, los hombres tocaban sus armas. Pero Nocaí caminaba sin prisa, sin miedo, sin rabia, como si el odio de ellos no pudiera alcanzarlo. Inés, que conocía el peso del rechazo, comenzó a ver en él algo familiar. No era solo el aislamiento, era la dignidad con la que lo llevaba, la forma en que no se disculpaba por existir. Una tarde, mientras Turo jugaba con un palo que Nocaí había tallado en forma de caballo, el hombre se sentó junto a Inés en el escalón del barraco. El sol se ponía pintando el cielo de rojo y naranja. «El hacendado te buscará pronto, no dejará que el niño viva». Inés había estado esperando esas palabras, pero escucharlas en voz alta las hacía reales. «Lo sé. Puedo llevar a Turo a las montañas. Estará seguro con mi gente». Inés sintió que algo se desgarraba dentro de ella. Miró al niño que jugaba en el polvo, ajeno a la conversación. Se había acostumbrado a él, a su presencia silenciosa, a la forma en que la miraba buscando aprobación, a cómo se sentaba cerca de ella por las noches, como si su cercanía lo protegiera de los fantasmas. ¿Y yo? Nocaí la miró con esos ojos que parecían ver más de lo que mostraba. «Puedes venir». La oferta quedó suspendida en el aire como el polvo al atardecer. Inés no respondió.
Pero esa noche, mientras Turo dormía, pensó en lo que significaba quedarse y en lo que significaba irse. Quedarse era esperar a que don Evaristo decidiera actuar. Era vivir con miedo. Era, quizás, ver cómo le arrebataban al niño. Irse era adentrarse en lo desconocido. Era confiar en un hombre que apenas conocía. Era abandonar lo poco que le quedaba. Pero, ¿qué le quedaba realmente? Un barraco que se caía a pedazos. Un pueblo que la despreciaba. Recuerdos de un marido muerto que nunca la había amado. El ataque llegó al amanecer. Inés despertó con el olor a humo. Las llamas ya consumían parte del techo. Gritó el nombre de Turo. El niño salió gateando de su rincón, tosiendo. Nocaí apareció de la nada, cargó al niño y lo sacó. Inés salvó el baúl y poco más. Cuando estuvieron afuera, vieron a 3 hombres alejándose a caballo. Uno de ellos era Lázaro, el capataz de don Evaristo. Lo reconoció por el sombrero de ala ancha y la forma arrogante de montar. El barraco quedó medio destruido. El techo se había derrumbado sobre el rincón donde dormía Turo. Si hubiera estado ahí unos minutos más, las vigas le habrían caído encima. Inés miró los restos con una mezcla de rabia y resignación. Todo lo que había construido en esos meses, esa pequeña seguridad, se había convertido en cenizas. Nocaí se acercó a ella. Tenía hollín en la cara y las manos quemadas. «Ya no es seguro aquí». Inés asintió. No había nada más que decir. Empacó lo esencial en un saco. Ropa, una manta, el cuchillo, algo de comida. Turo se aferró a su mano. Y los 3 comenzaron a caminar hacia el desierto, dejando atrás el pueblo que nunca fue un hogar. Caminaron durante días. El sol era implacable. El agua escaseaba. Turo se cansaba rápido, pero no se quejaba. Nocaí conocía cada sombra, cada piedra, cada lugar donde había agua escondida. Los guió con la seguridad de quien había recorrido esas tierras toda su vida. Por las noches, acampaban bajo las estrellas. Nocaí encendía fuegos pequeños que no se veían desde lejos. Inés preparaba lo que podía con lo poco que tenían. Turo se quedaba dormido entre ellos, exhausto, y en esos silencios Inés comenzó a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, que no estaba sola. Una noche, mientras Turo dormía, Nocaí habló de su hermana. Lo hizo en voz baja, como si las palabras dolieran al salir. Ayana era más joven que yo. Tenía 16 años cuando los soldados la tomaron. Yo estaba cazando. Cuando regresé, el campamento estaba destruido. Busqué durante meses. Encontré rastros que llevaban al rancho de Villalba, pero era tarde. Ya estaba muerta. Inés escuchó sin interrumpir. Entendía ese dolor. El dolor de llegar tarde, de no poder salvar a quien amabas. Antes de morir, una mujer que la cuidó me dijo que había tenido un hijo, que Villalba lo había escondido para proteger su reputación. Desde entonces, busco a Turo. ¿Por qué no viniste antes? Vine, pero el hombre que lo escondía era leal a Villalba. No me dejó acercarme. Cuando desapareció, pensé que el niño había muerto también, hasta que don Fabián, en un momento de borrachera, habló de un niño fantasma que vivía en el barraco. Inés lo miró. El fuego iluminaba su rostro cansado. Turo tiene suerte de tenerte. No, yo tengo suerte de encontrarlo. Es lo único que me queda de Ayana. El silencio volvió a caer entre ellos, pero era un silencio diferente. No incómodo, compartido. Encontraron refugio en las ruinas de una misión vieja. Las paredes de adobe seguían en pie, aunque el techo se había derrumbado hace años. Había un pozo que todavía tenía agua, sombra, silencio. Era lo más parecido a un hogar que habían tenido en días. Nocaí limpió el lugar, quitó los escorpiones, tapó las grietas más grandes con piedras y barro. Inés organizó su pequeño espacio, la manta en un rincón, el baúl como mesa,
el saco de comida colgado de una viga para que los ratones no lo alcanzaran. Turo exploró las ruinas con curiosidad. Encontró pedazos de cerámica antigua, una campana oxidada, dibujos en las paredes que el tiempo casi había borrado. Por primera vez en mucho tiempo parecía un niño normal, jugando, preguntando, riendo. ¿Podemos quedarnos aquí? Inés miró a Nocaí. El hombre observaba el horizonte como siempre hacía, buscando señales de peligro. Por un tiempo, respondió él, pero no para siempre. Villalba tiene hombres. Eventualmente nos encontrarán. Los días en la misión cayeron en una rutina. Nocaí cazaba. Inés cocinaba y remendaba la ropa. Turo ayudaba en lo que podía. Por las tardes, Nocaí le enseñaba al niño cosas de su pueblo. Palabras en lengua apache, historias de sus antepasados, formas de leer las señales del cielo. Inés observaba desde cierta distancia, veía cómo se formaba un vínculo entre ellos, cómo Turo comenzaba a llamarlo tío, cómo Nocaí sonreía de esa forma contenida que tenía cuando el niño hacía algo bien, y sentía una mezcla de alivio y pérdida. Alivio, porque Turo tenía a alguien de su sangre. Pérdida, porque sabía que ella no era parte de esa historia. Una tarde, mientras lavaba ropa en el pozo, Nocaí se sentó cerca. «El niño te necesita». Inés dejó de frotar la tela. «Tiene a su familia, a ti. Yo puedo enseñarle a sobrevivir, pero tú le enseñas algo más importante». «¿Qué?». Nocaí la miró con esa intensidad que a veces la hacía sentir desnuda. «A confiar». Las palabras se quedaron con ella el resto del día. Esa noche, cuando Turo se acurrucó junto a ella para dormir, Inés le acarició el cabello con ternura. El niño suspiró contento y se quedó dormido. Y ella supo que Nocaí tenía razón. Ella no era la madre de Turo, no podía reemplazar a Illana. Pero era algo, y ese algo importaba. Pasaron 3 semanas en la misión, 3 semanas de paz frágil, hasta que una mañana Turo no estaba. Inés despertó y el espacio junto a ella estaba vacío. El pánico la golpeó como un puño. Gritó su nombre. Nocaí salió corriendo de donde vigilaba. Buscaron por las ruinas, nada. Revisaron el pozo, nada. Siguieron rastros. Fue Nocaí quien encontró las huellas, cascos de caballo, marcas de lucha en el polvo. Una tira de la camisa de Turo enganchada en un arbusto. «¡Lázaro!», dijo Nocaí con la voz oscura de rabia contenida. Inés sintió que las piernas se le doblaban. Había fallado, había dejado que se lo llevaran, «No hay tiempo para eso», dijo Nocaí, viendo su expresión. «Tenemos que ir tras ellos». Se prepararon rápido. Nocaí tomó su arco y sus flechas. Inés tomó el cuchillo y comenzaron a seguir el rastro. Caminaron todo el día sin parar. El sol quemaba, la sed apretaba, pero no se detuvieron. Al caer la tarde vieron humo, un campamento. Nocaí hizo señas de silencio. Se acercaron con cuidado. Había 3 hombres. Uno de ellos era Lázaro. Turo estaba atado a un árbol, amordazado, con los ojos rojos de haber llorado. Nocaí le indicó a Inés que esperara, pero ella negó con la cabeza. No iba a quedarse atrás. Habían compartido el peligro hasta ahora. Lo harían hasta el final. Esperaron a que oscureciera. Los hombres bebieron mezcal, comieron, se relajaron. Uno se quedó de guardia. Los otros 2 se durmieron cerca del fuego. Nocaí se movió como una sombra. Inés lo siguió, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que los hombres lo oirían. Nocaí llegó hasta el guardia y lo noqueó con un golpe rápido. El hombre cayó sin hacer ruido. Inés corrió hacia Turo, le quitó la mordaza, comenzó a desatar las cuerdas. Las manos le temblaban. El niño lloraba en silencio. «Ya está, ya pasó». Pero no había pasado. Lázaro despertó. Vio lo que sucedía. Gritó. Los otros 2 se levantaron de golpe. Hubo confusión, gritos. Nocaí enfrentó a 2 de ellos con su cuchillo.
Inés terminó de desatar a Turo y lo empujó detrás de ella. Lázaro la enfrentó. Tenía una pistola. La apuntó. «No deberías haber venido, mujer». Inés levantó las manos, pero no retrocedió. No iba a darle la espalda a Turo. «Suelta al niño». Lázaro rió. Era una risa fea, cruel. «¿O qué? ¿Me vas a coser hasta la muerte?». Entonces Nocaí apareció detrás de él, lo derribó de un golpe, la pistola voló, cayó cerca de Inés. Ella la tomó sin pensar, la alzó, las manos le temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Lázaro la miró desde el suelo, tenía sangre en la boca. «No tienes agallas». Inés apretó el gatillo. La pistola hizo clic. No estaba cargada. Lázaro rió de nuevo, pero Nocaí ya lo tenía sometido. Le ató las manos con su propia cuerda. «Si vuelves a acercarte al niño», dijo Nocaí con voz tranquila y terrible, «no habrá lugar en el desierto donde puedas esconderte». Dejaron a los 3 hombres atados. Tomaron sus caballos y huyeron hacia la noche. Cabalgaron sin detenerse hasta el amanecer. Turo iba con Inés, aferrado a ella como si fuera lo único real en el mundo. No habló durante horas. Cuando finalmente encontraron un lugar seguro para descansar, un cañón estrecho con agua y sombra, el niño se derrumbó. Lloró como no había llorado en todo el tiempo que Inés lo conocía. Lloró por su madre muerta, por el miedo, por las cuerdas que le habían dejado marcas en las muñecas, por todo lo que había perdido y todo lo que casi pierde de nuevo. Inés lo abrazó y lo dejó llorar. No dijo que todo estaría bien, no hizo promesas que no podía cumplir. Solo lo sostuvo hasta que el llanto se convirtió en sollozos, y los sollozos en suspiros, y los suspiros en sueño. Nocaí los observaba desde la entrada del cañón, vigilando. Cuando Turo se durmió, él se acercó. «Necesitamos irnos más lejos, a las montañas de Chiricahua. Allí hay gente de mi pueblo, estarán a salvo». «¿Y tú?» «Yo también». Inés miró al niño dormido en sus brazos. Pensó en el pueblo que había dejado atrás, en el barraco quemado, en su vida anterior que parecía haber sucedido hace siglos, y se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Había cruzado un límite que no sabía que existía. Se había convertido en otra persona, alguien que corría hacia la oscuridad con un niño en brazos, alguien que apuntaba pistolas aunque le temblaran las manos, alguien que elegía el peligro sobre la soledad. ¿Cuánto falta? 2 semanas, quizás 3. Entonces vamos. El viaje fue duro. Cruzaron tierras que Inés nunca había visto, desiertos que parecían no tener fin, montañas que cortaban el cielo. Noches tan frías que los 3 dormían juntos para no congelarse. Días tan calientes que el agua se acababa antes de lo planeado. Pero también hubo momentos de extraña paz. Atardeceres que pintaban el mundo de colores imposibles. Noches donde las estrellas eran tantas que parecía que iban a caerse del cielo. Mañanas donde el silencio era tan completo que Inés podía oír su propio corazón latiendo. Turo se recuperó poco a poco. Volvió a hablar, a jugar, a correr adelante buscando lagartijas. Nocaí le enseñó a montar mejor, a usar el arco pequeño que había hecho para él, a rastrear animales por sus huellas. Y cada noche, cuando acampaban, Turo se sentaba entre Inés y Nocaí como si ese fuera su lugar natural, como si ellos fueran su familia, y quizás lo eran. No por sangre, sino por elección. Una tarde, mientras descansaban bajo un mezquite, Nocaí habló de su pueblo. «Somos pocos ahora. Los soldados nos han empujado cada vez más lejos. Pero resistimos. Mi tía Tashi lidera a los que quedamos. Es sabia, fuerte. Te aceptará». Inés no estaba tan segura. ¿Por qué aceptarían a una mexicana, una mujer que no sabía nada de su cultura, que apenas hablaba su idioma, que traía problemas? Como si leyera sus pensamientos, Nocaí agregó: «Salvaste a un niño apache».
Les diste refugio cuando nadie más lo haría. Eso cuenta. La primera señal de que se acercaban fue el cambio en el terreno. Las rocas se volvieron más altas, los cañones más profundos, el aire más fresco. Y una tarde, mientras subían una pendiente empinada, Nocaí se detuvo. Ya llegamos. Inés no vio nada al principio. Luego, poco a poco, comenzó a distinguir las figuras entre las rocas. Gente, observándolos, esperando. Nocaí levantó la mano en un gesto que Inés no entendió, pero que claramente significaba paz. Comenzaron a descender hacia el campamento. Fue como entrar a otro mundo. Las Wikiups se mezclaban con el paisaje, casi invisibles hasta que estabas encima de ellas. Había mujeres preparando comida, niños jugando, hombres reparando armas y herramientas. Todos se detuvieron cuando los vieron llegar. Una mujer anciana se acercó. Tenía el cabello blanco y la espalda encorvada, pero sus ojos eran agudos como los de un halcón. Miró a Nocaí, luego a Turo. Luego a Inés. Nocaí habló en apache. Inés no entendió las palabras, pero entendió el tono. Respeto, súplica, explicación. La anciana escuchó sin interrumpir. Cuando Nocaí terminó, ella se acercó a Turo, le puso una mano en la cabeza. El niño la miró sin miedo. La mujer sonrió. Era una sonrisa triste pero genuina. Luego se volvió hacia Inés. La estudió durante un largo momento. Inés resistió el impulso de apartar la mirada. Se quedó quieta, dejando que la anciana viera lo que quisiera ver. Finalmente, la mujer habló. En español entrecortado pero claro. Salvaste a un hijo de nuestro pueblo. Te damos la bienvenida. Extendió su mano. Inés la tomó. Los dedos de la anciana eran nudosos pero fuertes. Soy Tashi. Inés. Tashi asintió. Luego le habló a la gente reunida en apache. Hubo murmullos. Algunos parecían contentos, otros desconfiados, pero nadie se opuso abiertamente. Les dieron una Wikiup pequeña en el borde del campamento. No era mucho, un espacio circular con paredes de ramas y pieles, pero era seco, seguro, más de lo que Inés había tenido en meses. Esa noche, mientras Turo dormía profundamente por primera vez en semanas, Inés salió a mirar las estrellas. Nocaí estaba ahí, como si hubiera estado esperándola. ¿Te arrepientes? Inés pensó en la pregunta, en todo lo que había perdido, en todo lo que había ganado. No. Nocaí asintió, y en el silencio que siguió, algo se entendió sin palabras. Habían llegado al final de un camino, y al principio de otro. Los primeros días en el campamento fueron de ajuste. Inés no hablaba apache más allá de unas pocas palabras que había aprendido de Nocaí durante el viaje. Los gestos se volvieron su lenguaje. Una inclinación de cabeza, una sonrisa tímida, manos que ofrecían ayuda aunque no supieran exactamente cómo. Las mujeres del campamento la observaban con curiosidad. Algunas la ignoraban, otras poco a poco comenzaron a acercarse. Una le enseñó a moler semillas de una forma que nunca había visto. Otra le mostró cómo tejer cestas con juncos del arroyo. No había muchas palabras entre ellas, pero había algo más profundo que las palabras. El reconocimiento de que todas conocían el trabajo duro, el cansancio, la necesidad de sobrevivir. Turo floreció. Era como ver una planta seca recibir agua. Se mezcló con los otros niños del campamento. Aprendió juegos que Inés no conocía. Comenzó a hablar más en apache que en español. Y aunque eso la llenaba de una extraña melancolía, también la llenaba de alivio. El niño estaba encontrando su lugar. Nocaí se había integrado de nuevo a su pueblo. Cazaba con los otros hombres, participaba en los consejos, pero cada tarde, sin falta, pasaba por la Wikiup para ver cómo estaban. Traía carne cuando la caza era buena, reparaba cosas que se rompían. Se sentaba con Turo y le contaba historias. Una noche,
Tashi invitó a Inés a su wickiup. Era más grande que las demás, llena de bolsas con hierbas, pieles curtidas, objetos que Inés no reconocía. La anciana le indicó que se sentara. No caí, dice que sabes de plantas. Inés asintió. Un poco. Mi abuela me enseñó algo. Tashi sacó varias raíces secas. Las puso frente a Inés. ¿Conoces estas? Inés las examinó. Reconoció dos. La tercera no. Se lo dijo con honestidad. Tashi asintió con aprobación. Es bueno no mentir sobre lo que no sabes. Te enseñaré. Así comenzó algo nuevo. Cada tarde, Inés iba con Tashi. La anciana le enseñaba las plantas de esas montañas, cuáles curaban heridas, cuáles bajaban la fiebre, cuáles eran venenosas si no se preparaban bien. Inés aprendía con hambre. Después de tanto tiempo sintiéndose inútil, perdida, esto le daba propósito. Un día, trajeron a un niño con una herida infectada en el brazo. Tashi estaba en el otro lado del campamento. Inés dudó, pero las mujeres la miraban esperando, así que hizo lo que sabía hacer. Limpió la herida con agua hervida. Aplicó una pasta de hierbas que había aprendido a preparar. Vendó el brazo. 3 días después, el niño corría de nuevo sin dolor. Después de eso, algo cambió. Las mujeres ya no la miraban como una extraña. La saludaban, pedían su ayuda con cosas pequeñas, le dejaban comida frente a su wickiup. No era aceptación completa, pero era un comienzo. No caí, la veía cambiar. Una tarde, mientras Inés molía maíz junto a otras mujeres, él se detuvo a observar desde cierta distancia. Había algo en su mirada que Inés no supo interpretar. Cuando sus ojos se encontraron, él le sonrió de esa forma contenida que tenía. E Inés sintió algo revolotear en su pecho, algo que había creído muerto. Las semanas se convirtieron en meses. El invierno llegó trayendo frío y nieve a las montañas. El campamento se preparó. Almacenaron comida, reforzaron las wickiups. Se apretujaron más juntos para compartir calor. Una noche especialmente fría, Turo tiritaba bajo las mantas. Inés lo abrazó tratando de darle su propio calor. Nokai, que había venido a traer más leña, vio la situación. Sin decir nada, se quedó. Se sentó del otro lado del niño, y los tres pasaron la noche así, compartiendo el poco calor que tenían. Cuando amaneció, Nokai seguía ahí. Se había quedado dormido sentado, la espalda contra la pared de ramas. Inés lo observó en la luz tenue de la mañana. Las líneas de cansancio en su rostro, las cicatrices viejas en sus manos, la forma en que incluso dormido parecía alerta. Se dio cuenta de que había llegado a confiar en él más de lo que había confiado en ningún hombre, más de lo que había confiado en su propio marido. Nokai nunca le había mentido, nunca le había prometido más de lo que podía dar, nunca había intentado controlarla, simplemente había estado ahí, firme, constante, como la montaña misma. Cuando Nokai despertó y encontró su mirada, algo pasó entre ellos. No se dijeron nada, pero ambos lo sintieron. Un reconocimiento, una posibilidad. El invierno fue duro. Hubo días sin comida suficiente, noches donde el frío mordía hasta los huesos. Pero también hubo momentos de extraña belleza. Nieve cayendo en silencio sobre las montañas, fuegos compartidos donde se contaban historias, niños riendo mientras jugaban en la nieve. Inés aprendió más apache. No lo hablaba bien, cometía errores que hacían reír a los niños, pero lo intentaba y eso importaba. Turo la seguía llamando Inés, pero la forma en que lo decía había cambiado. Ya no era solo un nombre, era algo más cercano a madre, y cada vez que lo escuchaba, Inés sentía ese tirón en el pecho, ese recordatorio de que había encontrado algo que había creído perdido para siempre. Una tarde, mientras Inés ayudaba a Tashi a preparar medicinas, la anciana habló sin levantar la vista de su trabajo. Nokai no ha mirado a ninguna mujer desde que su esposa murió. Hace muchos años.
Inés no supo qué decir. Siguió moliendo hierbas. Tashi continuó. Pero te mira a ti. El silencio se extendió entre ellas. Cómodo, no exigente. ¿Y tú lo miras? Inés dejó de moler. Miró sus manos manchadas de verde. Sí. Tashi asintió como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Bien. Es tiempo de que ambos dejen de cargar solos a sus muertos. La primavera llegó lentamente a las montañas. La nieve se derritió revelando tierra nueva. Los arroyos se llenaron de agua. Las plantas comenzaron a brotar. Y con el cambio de estación, algo más comenzó a cambiar. Nokai se quedaba más tiempo cuando visitaba. Ya no eran solo visitas para traer carne o revisar que todo estuviera bien. Se sentaba con Inés mientras ella cocinaba. Hablaban de cosas pequeñas, del clima, de Turo, de las plantas que comenzaban a crecer. Pero bajo esas conversaciones simples había algo más, una corriente que ninguno de los dos nombraba. Una tarde, Nokai le pidió que caminara con él. Dejaron a Turo jugando con los otros niños y subieron por un sendero estrecho. Llegaron a un lugar donde la montaña se abría y se podía ver el valle extendido abajo. Era hermoso, salvaje, interminable. Cuando era niño, dijo Nokai, mi padre me traía aquí. Decía que este lugar enseña lo que somos. Pequeños, pero parte de algo más grande. Inés contempló el paisaje. Entendió lo que quería decir. Durante tanto tiempo se había sentido tan pequeña, aplastada por pérdidas que parecían demasiado grandes para soportar. Pero aquí, frente a esta inmensidad, su pequeñez no era debilidad. Era solo verdad. Gracias por traerme aquí. Nokai la miró. El viento movía su cabello. Había algo en sus ojos que Inés no había visto antes. Algo vulnerable. Quiero enseñarte muchas cosas. El corazón de Inés latió más rápido. Sabía que no estaban hablando solo de lugares en la montaña. Yo también quiero aprender. Nokai extendió su mano. Inés la tomó. Sus dedos se entrelazaron y se quedaron así, mirando el valle, sin necesidad de más palabras. Esa noche, cuando regresaron al campamento, Tashi los vio llegar juntos. Les dio una mirada que era mitad aprobación, mitad advertencia. Como diciendo, ya era hora, pero no lastimen a ese niño. No lo harían. Los dos lo sabían. Turo era el centro de todo, lo que los había unido, lo que les daba sentido. Pero mientras Turo dormía esa noche, Inés se permitió pensar en algo que había creído imposible, en volver a confiar en alguien, en permitirse sentir algo más que dolor, en la posibilidad de que su vida pudiera ser más que sobrevivir. Los días siguientes fueron como caminar sobre hielo delgado. Todo era nuevo, frágil. Las miradas que duraban un poco más de lo necesario, las manos que se rozaban al pasar algo, las sonrisas pequeñas y tímidas. El campamento notó. Las mujeres intercambiaban miradas conocedoras. Los hombres le daban palmadas a Nokai en el hombro. Turo, con la inocencia de los niños, preguntó una tarde, «¿Tío Nokai va a vivir con nosotros?» Inés no supo qué responder. Nokai, que había llegado justo para escuchar la pregunta, se arrodilló junto al niño. «¿Te gustaría?» Turo lo pensó con la seriedad de quien está tomando una decisión importante. «Sí, porque así los dos me pueden enseñar cosas, y no te vas tan lejos cuando viene la noche». Nokai miró a Inés por encima de la cabeza del niño. Había una pregunta en sus ojos. Inés asintió. Despacio, asustada, pero segura. La ceremonia fue simple, no como las bodas que Inés conocía. No hubo sacerdote ni iglesia. Fue en el mismo lugar donde Nokai la había llevado a ver el valle. Tashi ofició. Habló en apache palabras que Inés solo entendió a medias, pero el significado era claro. 2 personas eligiendo caminar juntas, 2 personas prometiendo cuidarse, no con palabras grandiosas, sino con acciones diarias. Nokai
le dio una manta que había hecho durante el invierno. Inés le dio una bolsa que había tejido con sus propias manos. Se cubrieron con la manta, se tomaron de las manos, y eso fue todo, pero fue suficiente. Esa noche, Nocaí movió sus pocas posesiones a la Wikiup que compartían con Turo. El espacio se sintió más lleno, pero de una buena manera, como si finalmente todas las piezas estuvieran en su lugar. Turo estaba extático. Corría por el campamento contándole a todo el que quisiera escuchar que ahora tenía una familia completa. Y cuando se durmió esa noche, entre Inés y Nocaí, su sonrisa era de completa paz. Inés y Nocaí se quedaron despiertos un rato más. Hablaron en susurros para no despertar al niño, sobre el futuro, sobre los peligros que aún acechaban. Don Evaristo todavía estaba ahí. Todavía era una amenaza, pero por ahora, en este momento, estaban seguros. «No puedo prometerte que será fácil», dijo Nocaí. «No te lo pido. Habrá días duros, mi pueblo lucha por sobrevivir cada día». «Lo sé. Y quizás tengamos que volver a huir. Entonces huiremos». Nocaí la miró con una intensidad que la hizo temblar. Luego, muy despacio, se inclinó y la besó. Fue un beso suave, cuidadoso, como si ella fuera algo frágil y precioso. Cuando se separaron, Inés tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de gratitud, de la extraña alegría de haber encontrado algo bueno en medio de tanto dolor. «Nunca pensé que volvería a sentir esto», susurró. «Yo tampoco». Se quedaron abrazados hasta que el sueño los venció. Y por primera vez en años, Inés durmió sin pesadillas. Durmió profundamente, completa, segura en los brazos de alguien que había elegido estar ahí. Los meses pasaron, convirtiéndose en algo parecido a la normalidad. Inés aprendió más sobre la vida apache. Participó en ceremonias que no entendía completamente, pero respetaba. Aprendió a curtir pieles, a preparar el pemmican que los sostenía en los largos inviernos, a leer las señales del cielo que anunciaban tormentas. Turo creció. Ya no era el niño asustado escondido en el rincón de un barraco. Era fuerte, seguro, feliz. Hablaba 2 idiomas con fluidez. Conocía las costumbres de 2 pueblos. Era, como Tassi lo llamaba, un puente entre mundos. Pero la paz no podía durar para siempre. Una tarde de verano, los vigilantes del campamento regresaron con noticias. Habían visto soldados en el valle. Buscaban algo, o a alguien. El campamento se preparó. Las mujeres y niños fueron llevados más arriba en la montaña, a cuevas que solo ellos conocían. Los hombres se armaron. Nocaí se alistó para ir con ellos. Inés lo agarró del brazo. «No vayas. Tengo que hacerlo. Es mi pueblo. Es mi familia». Nocaí le puso una mano en la mejilla. «Por eso debo ir, para protegerte». Se fue con los otros hombres. Inés se quedó con Turo y las demás mujeres en las cuevas. Esperaron. El tiempo se arrastraba. Cada ruido era una posible amenaza. Cada sombra un peligro. Pasaron 2 días. Luego 3. El agua en las cuevas se acabó, la comida escaseaba, los niños lloraban del hambre y el miedo. Inés mantenía a Turo cerca, rezando a un Dios en el que ya casi no creía. Al 4.º día, los hombres regresaron. Habían tenido un encuentro con los soldados. Hubo disparos. Algunos hombres resultaron heridos, pero los soldados se habían retirado. Por ahora. Nocaí estaba entre los que regresaron. Tenía una herida en el hombro, superficial pero dolorosa. Inés la limpió y vendó con manos temblorosas. No dijo lo asustada que había estado. No hacía falta. Esa noche, Tassi convocó un consejo. Los ancianos hablaron. La situación era insostenible. Los soldados sabían dónde estaban. Volverían con más hombres. Necesitaban moverse, encontrar un nuevo lugar, más profundo en las montañas, más escondido. Comenzaron los preparativos.
desmantelaron el campamento, empacaron lo esencial. Dejaron atrás lo que no podían cargar. Era como volver a empezar, otra vez, pero esta vez era diferente. Inés no estaba sola. Tenía una familia, tenía un propósito, y tenía algo por lo que luchar. El viaje al nuevo campamento fue arduo. Subieron por senderos que apenas eran senderos, cruzaron cañones profundos, durmieron en cuevas frías, pero llegaron a un lugar aún más remoto, más seguro, un valle escondido entre picos altos donde el agua era abundante y la tierra fértil. Construyeron de nuevo, levantaron wickiups, organizaron el campamento, plantaron semillas, y poco a poco la vida volvió a tomar ritmo. Un año después del día en que Inés había llegado a las montañas, se sentó frente a su wickiup mirando el atardecer. Turo jugaba cerca con otros niños. Nocaí trabajaba en un nuevo arco. Tashi paseaba entre las wickiups revisando que todo estuviera en orden. Inés pensó en todo lo que había perdido, su marido, su pueblo, la vida que había conocido. Pero también pensó en todo lo que había ganado. Un hijo que no era su hijo pero que amaba como si lo fuera. Un esposo que la respetaba y la cuidaba. Una comunidad que la había aceptado. Un lugar que, contra todo pronóstico, se había convertido en hogar. No era la vida que había imaginado. Era más dura, más incierta, pero era real y era suya. Nocaí se sentó junto a ella. Tomó su mano. Ya no necesitaban llenar el silencio con palabras. La compañía era suficiente. ¿En qué piensas? Inés sonrió. En que el barraco de San Gregorio debe estar completamente derruido ahora. ¿Lo extrañas? No, nunca fue mío realmente. ¿Y esto? Inés miró alrededor. El campamento, las montañas, el cielo que se teñía de rosa y naranja. Esto es mío, nuestro. Turo corrió hacia ellos, se lanzó sobre Nocaí riendo. El hombre lo atrapó y ambos cayeron al suelo en un juego de lucha. Inés los observó con el corazón lleno. Años después, cuando Turo fuera un joven y contara su historia, diría que tuvo dos madres. Una que le dio la vida, otra que le dio el amor. Diría que tuvo un padre que le enseñó a ser fuerte, pero gentil. Diría que creció entre dos mundos, y que eso lo hizo más rico, no más pobre. Pero eso sería después. Por ahora era solo un niño jugando en el polvo mientras el sol se ponía. Y dos adultos que habían encontrado en la pérdida una razón para seguir viviendo. Que habían aprendido que la familia no se hace solo de sangre, se hace de elecciones, de sacrificios, de quedarse cuando sería más fácil irse. La noche cayó sobre las montañas, las estrellas comenzaron a aparecer una por una, el fuego del campamento se encendió, hubo risas, historias, la vida continuando a pesar de todo. E Inés, sentada entre su esposo y su hijo, supo que había encontrado lo que había estado buscando sin saberlo. No un lugar, no una casa, sino la certeza de que pertenecía, de que importaba, de que su vida, con todos sus dolores y pérdidas, había servido para algo. El viento sopló desde el valle trayendo el olor de las flores silvestres, y en ese momento todo estuvo bien.